Hola, ¿cómo les va? Bueno, hace un rato terminó la final de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal. Se terminaron imponiendo los franceses por penales después de empatar 1-1. Creo que el partido estuvo por debajo de las expectativas, al menos las que teníamos los espectadores neutrales. Porque, a ver, si bien es cierto que las finales suelen ser de esta manera, se juegan con mucho nervio, hay mucha tensión. De hecho, hubo varios jugadores lesionados, acalambrados, que tuvieron que pedir el cambio en los dos equipos. Y también uno capaz tiene en la mente, ¿no?, el 5-0 del Paris Saint-Germain contra el Inter, que dicho sea de paso, hoy cuando se lo comenté a mi hermano me dijo: ¿contra qué Inter? Contra el Inter de Miami. ¿Contra qué Inter va a ser? Entonces, hoy nos encontramos con un partido bastante trabado, con muy pocas o prácticamente nulas situaciones de gol. Pero sí quiero dejar en claro algo. Antes del partido todo el mundo decía, y con razón, que era un choque de estilos, ¿no? Era una de las mejores ofensivas de Europa, el Paris Saint-Germain, contra uno de los mejores sistemas defensivos que hay hoy en el fútbol actual, el Arsenal. Entonces uno avisoraba, bueno, un Paris Saint-Germain atacando, un Arsenal defendiendo, tratando de salir de contra, apostando a los famosos tiros de esquina, pero en el partido pasó algo inesperado. A los 5 minutos, después de una carambola, un rebote, gol del Arsenal. En muchos partidos, ¿qué suele pasar? Bueno, uno planificó algo, preparó un partido de determinada manera y un gol tempranero, una expulsión, alguna cosa de esas, dicen, bueno, se quemaron todos los papeles, ahora hay que hacer otra cosa. Pero creo, sinceramente, desde mi opinión, que el gol no modificó nada. Porque yo creo que el gol le permitió a Arsenal hacer lo que ya tenía pensado hacer, nada más que ahora con la ventaja. Y al PSG, el hecho de empezar perdiendo tampoco lo modificó, porque el PSG es un equipo ya armado, ¿no?, para atacar, sea que vaya perdiendo 0-1 desde el arranque o que el partido estuviera 0-0. De hecho, recuerden que en la semifinal contra el Bayern Múnich, incluso ganando 5-2, PSG seguía atacando. Por eso Luis Enrique recibió muchas críticas, dijo, todo el mundo decía, y debió cerrar el partido porque el Bayern después hizo 2 goles más, terminó 5-4, y bueno, ¿no? Entonces ese partido ya era una muestra de que el PSG juega de una determinada manera y que no lo modifica un resultado. Ahora bien, ¿qué sucedió? El Arsenal se metió atrás, al PSG le costó muchísimo penetrarlo, creo que hubo rendimientos individuales en los dos equipos, pero sobre todo del PSG, que tenía que ir a buscar en ese momento el empate, rendimientos por, no digo por el subsuelo, pero sí muy por debajo de lo esperado. A ver, por ejemplo, por citar un nombre, Dembélé. A mí Dembélé, la verdad que creo que a todos nos pasa un poco lo mismo, es un jugador que nos desorienta bastante, porque cuando lo vemos decimos, mirá este burro, la carrera que está haciendo, y de pronto, ¿no?, le pega con las dos piernas, la clava en un ángulo y uno dice, sí, ¿para qué hablé si Dembélé es capaz de hacer estas cosas? A ver, hubo un penal para el PSG, se hace cargo de Dembélé, lo patea de manera extraordinaria, pero también lo podría haber pateado a 7 metros del arco, ¿no?, haber bajado 4 palomas mensajeras, y uno también hubiera dicho, y sí, es Dembélé. Otro jugador que hoy no estuvo, quizás al 100% desde lo físico, pero sobre todo desde lo futbolístico, fue Vicha Carabasquelia, a mi entender, hoy top 3 de delanteros del mundo. ¿Sí? A ver, es cierto que estuvo bien marcado porque el Arsenal no doblaba la marca con Mosquera y con Saka. Saka jugó prácticamente de lateral derecho. Mosquera, ¿para qué te traje? El penal que hace Mosquera, con el agravante de que 3 minutos antes de cometer el penal había festejado con alma y vida un tiro de esquina. Digo, deja que los corners los festeje yo cuando voy a jugar acá a 10 cuadras de mi casa, que apenas me puedo mover. Digo, gente profesional jugando en el Arsenal, ¿no?, festejando un córner, me parece un montón. Yo, de hecho, propondría humildemente que a toda la gente que a partir de ahora festeje córners, laterales, ¿no?, le den 2 años de cárcel en suspenso y 6 meses de trabajo comunitario. Digo, de mínima. Entonces, vuelvo al partido. Carabasquelia, que estuvo muy bien marcado, prácticamente no pudo ni explotar su velocidad, ni sobresalir en el 1 contra 1, sobre todo en el primer tiempo, donde el Arsenal estuvo mejor abloqueado, casi con los 11 adentro del área grande. Entonces siempre recibía por la izquierda y enganchaba para adentro, buscando a Vitinha, buscando a Dembélé, a ver si se podía entrar por la derecha, ¿no?, haciendo un tándem entre Dembélé, Hakimi, Doué, que también se tiraba por aquel sector.
Ahora, dicho esto, después del gol del Arsenal prácticamente no pasó la mitad de la cancha, salvo una vez que creo que fue un desborde de Saka que tiran el centro adentro y el arquero Safonov interfiere en la jugada justo antes cuando venían Marquinhos y Havertz, que de hecho queda golpeado en la cabeza el arquero en esa jugada. Pero después prácticamente Arsenal no hace absolutamente nada. De hecho, me parece que sacando el gol, Arsenal no pateó al arco y no tuvo ningún tiro de esquina en los 90 minutos. Digo, un club que ha hecho de la pelota parada, un equipo que ha hecho de la pelota parada y de los corners casi un modo de vida, no tuvo ninguno. El PSG entonces en el primer tiempo chocó, le faltaba siempre la última puntada, ¿no? El equipo estaba como, a ver, no quiero decir desorientado, pero estaba como fastidioso porque las cosas no le salían. En el segundo tiempo, no sé si fue una decisión de Arteta o fueron los propios jugadores en la cancha, Arsenal sale un poco más, se desordena y es en esos primeros 10-15 minutos donde el PSG ya empieza a encontrar ciertas filtraciones, ¿no? Y ahí se produce la famosa jugada de Carabactelia, donde puede tirar una pared, se mete en el área de Mosquera, lo dicho. PSG empata y a partir de ahí uno que dice, bueno, 1-1, todavía creo que faltaba como media hora. ¿Qué hace el Arsenal ahora? ¿Aguanta el 1-1? Pero todavía había alargue, había penales o sale a buscar un poco más. Del PSG ya imaginábamos que iba a intentar buscar el segundo. La verdad, en ese momento PSG siguió intentando, Arsenal le faltaban herramientas ofensivas porque la verdad que el desgaste que habían hecho los delanteros que había puesto Arteta desde el arranque, prácticamente todo el partido defendiendo, se sintió, sobre todo en Saka, que jugó prácticamente de 4, Havertz hizo el gol, después no tocó la pelota, entonces empiezan a llegar las modificaciones. Acá el PSG se vio claramente perjudicado porque sale Carabactelia lesionado, ahí las chances del PSG de ganar el partido del 100% bajaron al 50%, sale Dembélé, las chances de ganar el partido se redujeron al 10%, porque además entra Barcolá, que si bien tuvo el triunfo en sus piernas, la verdad que es un tipo al que le cuesta mucho hacer un gol, entra Gonzalo Ramos, que pateó el penal de manera extraordinaria en la tanda, pero que la verdad tenés que poner un centro en la cabeza, porque si no, no participa del juego, y pasó, creo, algo a la inversa con el Arsenal, con los cambios. Entró Gyökeres, que como el Arsenal prácticamente no atacó, tampoco se pudo destacar tanto. Entró Cachabacha Madueque, que ahí sí intentó darle cierta claridad, un poco de más pimienta a la ofensiva. De hecho, creo que él es el que simula un penal en el primer tiempo extra. Y después entró Eberechi ese que evidentemente, para mí que le dijo a los compañeros, miren, dejen que el tercero lo pateo yo, que estuve viendo a un futbolista argentino que se llama Galopo, que no sabe cómo patear los penales. Ese de mi vida. Hubo jugadores de PSG con enorme despliegue, ¿no? Por ejemplo, Joao Neves, Vitinha, Hakimi, pero la verdad que le costó encontrar el fútbol al PSG. Y del otro lado hubo mucho compromiso defensivo, hubo mucho sacrificio para doblar marcas, pero prácticamente nada en ofensiva. Entonces el partido se fue muriendo, se fue escurriendo ante los dedos, no pasó absolutamente nada en el alargue. Y bueno, después en los penales hubo, la mayoría en realidad creo que patearon bien. A ver, por ejemplo, en PSG erró Nuno Méndez. Nuno Méndez pateó a media altura, hay mérito del arquero, por supuesto. ¿Qué pasa? Cuando el arquero adivina la punta y vos pateás a media altura, marche preso. Uno podría decir, bueno, la verdad que el PSG en el global a la larga lo gana merecidamente porque fue un poco más o porque fue el que intentó ganarlo, fue el que más entusiasmo le puso, pero la verdad, no sé, me da lástima por Gabriel Magalhães, que es el mejor del Arsenal, que patea el penal definitivo. Todo bien con Gabriel Magalhães, la verdad que es un monstruo, pero si tirás un penal 5 metros para arriba del travesaño. Y después lo de Berechi ese, bueno, lo dicho. A mí me encantaría saber por qué los jugadores no van ahí amagando, repiquetean, saltan. Hay un gran mérito del arquero Sofonov porque se quedó parado, ni se inmutó, y yo creo que eso es lo que obligó a ese a querer ajustar demasiado el tiro contra el palo, porque el arquero no le había dado ninguna señal de que para qué lado iba a ir. Bueno,
Así que ganó PSG, ganó por penales en un partido que estuvo por debajo de las expectativas. Uno podría decir que, a ver, PSG no solo ganó bien por lo hecho en el partido, aunque haya sido poquito, sino por lo hecho a lo largo, no sé si de la Champions, pero sí de los mata-mata. ¿Por qué no de la Champions? Bueno, porque en la fase de grupos el Arsenal tuvo puntaje perfecto. Ganó los 6 partidos. Terminó primero, mientras que el PSG terminó en el puesto 11. Por eso PSG tiene que jugar un partido más. De hecho, jugó un partido más que el Arsenal en esta Champions. Tuvo que enfrentarse a Mónaco en una serie muy cerrada. Después enfrentó a Chelsea, que lo apabulló en París. Después le ganó caminando a Liverpool y la ya mencionada semifinal contra el Bayern Múnich. O sea, tuvo rivales de fuste, digamos, en los mata-mata. El Mónaco, un rival al que conoce de su propia liga, y después tuvo Chelsea, Liverpool, Bayern Múnich. Mientras que el Arsenal, si se quiere, tuvo un camino más tranquilo, porque jugó contra Leverkusen en octavo de final, contra Sporting Lisboa en cuarto de final, y contra un diezmado y apático Atlético de Madrid en las semifinales. También es cierto que el Arsenal, que por supuesto estarán tristes por haber perdido la Champions, una oportunidad histórica para ellos, pero estarán todavía contentos porque al menos pudieron ganar la Premier después de varias décadas. Sí es cierto que en lo que va del 2026 el Arsenal casi que fue llegando con lo justo al final, tanto de la Premier como de la Champions. No digo arrastrándose, pero llegó con lo que le quedaba de nafta. Así que creo que a la larga ganó el mejor. Felicitaciones también para Luis Enrique, que se metió en el selecto grupo de los técnicos que han logrado ganar 3 Champions. Estaba Guardiola, estaba Ancelotti y estaba Paisley, que para los que no lo conocen es un exjugador, técnico, manager, masajista, no le faltó nada, de Liverpool. Así que Luis Enrique, con esta tercera orejona, ya lo había ganado con el Barcelona de Messi, sale bicampeón, el segundo que logra también esta marca después de el Real Madrid de Zidane. Así que bueno, se acabó la Champions, se nos viene el Mundial. Díganme en los comentarios qué les pareció el partido, si coinciden en que el PSG, aunque no hizo la gran cosa, fue el que mereció ganar, si les hubiera gustado que gane el Arsenal, qué piensan de la tanda de penales. Y bueno, gracias por estar del otro lado y nos vemos en los próximos videos.